Bien, estamos de vuelta para establecer nuestra siguiente conversación y es que la ley de extinción de dominio es un tema que nos ha ocupado como país a la expectativa de qué se trata esta iniciativa, qué aportes daría a la persecución de los delitos inherentes al crimen organizado o algún otro tipo de irregularidades en materia legal y qué beneficios podría aportar. Está conmigo esta mañana el licenciado Jonathan Brown, quien es abogado y con quien vamos a profundizar un poco acerca de este tema. Licenciado Brown, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien y mucho gusto de poder pues establecer esta conversación con usted a esta hora para definir específicamente y hacer un poco de docencia a nuestra audiencia de qué se trata la extinción de dominio. Esta ley, ¿qué tipo de composiciones tiene? Bueno, básicamente la extinción de dominio, en pocas palabras o en palabras simples, busca que el Estado se apropie de los bienes provenientes de la delincuencia organizada. Más que todo, tiene como objetivo básicamente de combatir el crimen organizado. Pero esta ley tiene sus contrariedades, tanto que se encuentra en este momento en mora, en donde varios gremios o varios sectores se ven afectados. Entonces es importante profundizar sobre lo que trata esta propuesta a ley, en donde hay que definir bien cada uno de los puntos. Esa parte es interesante, sí, licenciado Brown, porque entendemos eso, lo que usted dice es que hay como un análisis, hay aportes y se está, pues de alguna manera, tratando de crear una ley que robustezca, sí, de alguna manera, esta lucha contra el crimen organizado, pero que no sea tendiente a perjudicar otros sectores. ¿Hay experiencia en otros países en cuanto a esta aplicación? Nosotros teníamos oportunidad, por ejemplo, aquí en Radio Panamá de hablar hace ya pues, unas semanas con un fiscal de Guatemala que precisamente es parte de esta nueva fiscalía que ve el tema de la extinción de dominio. ¿Qué referencias tenemos de otros países? Bueno, gracias. Pude observar la entrevista del fiscal de Guatemala, pero también busqué las referencias de Colombia, de México, en donde cada uno ha buscado la forma de implementarlo de la mejor forma en su país, lo cual, cuando uno lee la propuesta que se quiere implementar aquí en Panamá, no queda bastante clara. Entonces, básicamente lo que se ha visto en otros países es que el panameño de a pie, como decimos, es el que realmente sale afectado con esta propuesta de ley. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una persona normal que alquila su apartamento, su casa, con un contrato, y la persona le demuestra que en efecto puede pagar ese arriendo, resulta ser o se ha dado en Colombia, por ejemplo, que esa persona utilizó la casa para bienes ilícitos o para almacenar bienes ilícitos. Entonces, el Estado busca o le ha aplicado, mejor dicho, ya como referencia, la extinción de dominio a esas personas que no tuvieron que ver nada en el acto. Entonces ellos dicen en otros países, y también lo menciona la propuesta de ley, que la persona debe demostrar su inocencia o cómo adquirió su bien pacíficamente o lícitamente. Entonces, ahí hay como una contrariedad en el sentido de que si es responsabilidad del Estado hacer justicia, ¿quiénes deben investigar? ¿El Estado debe investigar o las personas deben demostrar su inocencia? Si esa persona desde un inicio hizo un contrato, entonces ya podemos ver las contrariedades que no, más allá de delincuencia organizada, eso aterriza en un plano más del panameño de a pie, que es el que se va a ver afectado, que de alguna u otra manera busca percibir un ingreso de manera onerosa. Entonces, allí las contrariedades de la propuesta ley de extinción de dominio, la ley 625. Ahora, lo que usted nos plantea es otra cara de la moneda a las consideraciones, por ejemplo, de otros países y la que veíamos recientemente de Guatemala. En ese sentido, ¿cómo usted ve la posibilidad de una existencia de ley de extinción de dominio en nuestro país y entendiendo que ya hay pues una forma de investigar, una forma
de incautar bienes y de dar seguimiento, obviamente, al crimen organizado mediante la justicia. Bueno, Ricardo, dijiste algo muy importante. Ya existe un departamento de delincuencia organizada y de hecho ellos se encargan de confiscar de alguna u otra manera los bienes ya provenientes de delincuencia organizada. Entonces, el acto o el hecho de llevar esto a ley y crear un departamento como en otros países de extinción de dominio, más que todo debe ser como reestructurada la propuesta de ley, porque realmente el que se va a ver afectado va a ser el panameño luchador, el panameño echado para adelante. Entonces, más que todo hay que ver esos sectores que son los que están realmente vulnerables. Se habla de persecución política, otros temas, cada quien con sus intereses, pero hay un tema que es importante aquí, que es el interés social, y las leyes en teoría deben salvaguardar en su totalidad a los panameños. Bien, definitivamente un punto de vista interesante para aportar obviamente al debate de esta posibilidad de que en Panamá exista una ley de extinción de dominio. Quiero agradecer al licenciado Jonathan Brown la oportunidad de esta conversación esta mañana. Gracias, Ricardo. Avanzamos 7:24 minutos de la mañana.